Bueno, 4:20 de la tarde. Pechina, ¿cómo estamos a esta hora? 20 grados 9, Ale, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado, llovizna aquí en la ciudad y también en el Gran Buenos Aires. Mal tiempo para hoy, mal tiempo para mañana Buena y mal cara. tiempo para el miércoles también, ¿eh? Las máximas que van a rondar los 25, 26 grados. Decirle que no se, pero... que no se mezcle con el que venga, decirle. ¿Eh? Decirle que venga. ¿Que no Decirle se mezcle con quién? que no me ¿A lo, quién le estás decirle que, hablando no, así? que venga. Decirle, no me los... lo contraté yo. Lo contraté yo. ¿Qué le tiene que sacar información además? Ya está, canté, no, lo contraté yo, que venga. ¿A quién? Que venga acá. Que venga, decirle que venga. Mi profe de lógica. Lo conoce hace 2 días, pero ya es de él. Decirle que venga a Sar. ¿Qué pasa acá? Roberto. Mío. Vení, Roberto. Sí, vení, Roberto. Entrá, vení. Roberto. Claro que... Hacer un hueco ahí. Pero vas a tener ¿Puedo que hacer la aprender. risa del profesor de lógica? No. Sí. Pero de buena onda. Presentámelo, Gaby, querido. Hola, Robert, querido. ¿Cómo andas, hermano? Te saludo al aire. Buenas después te- tardes, ¿Cómo Ale, andas, ¿cómo campeón? están? ¿Todo ¿Cómo bien? anda la mesa? Me venía riendo en el tren Mitre con ustedes con lo que decían sobre la Casa de Papel. Escúchame, para que quiero contar un poco a la gente de quién es Roy. Yo estoy cursando algo y tengo que rendir lógica. Cerrame bien, Gaby, la puerta. Tengo que rendir lógica. Entonces, ¿vos sos el profesor de lógica? ¿Qué edad? Yo soy profesor y licenciado en filosofía Ajá. por la Universidad de Buenos Aires y Sí. me dedico a la filosofía de la ciencia, Qué lindo. que es una rama íntimamente vinculada con la lógica. Hace ya 10 años que estoy en el ciclo básico. ¿Y dónde das clase, Robert? En el ciclo básico común de la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, Sí. en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora. Bueno, sos crack. Me presentó Gaby Bolañez y yo le pedí a Robert, por supuesto, lo contraté Sí. para tomar clases particulares porque yo tengo que rendir lógica. Y No no tengo entendés idea, nada. no tengo idea. Pero ¿qué me pasó? Los pendejos que salieron hace poco de la secundaria, Ah. que tienen 21, 22 años, están estudiando conmigo, todos vieron lógica. Claro. Yo En no el vi, secundario. y claro, yo no vi lógica. A mí no me dieron lógica en el secundario. ¿Vos viste lógica en el secundario? ¿No verlo o no? Yo Vos sí. ¿Vos viste lógica en el secundario? Yo soy casi No, profesor. dale, en de serio, Basta. dale. ¿Vos viste lógica en el Sí. secundario, Dayana? Sí, pero muy poquito, muy Un poquito. trimestre era, claro. Claro. Escúchame, más historia de Robert, me vas a filosofía decir que que otra sí, pero ¿qué es la lógica? Vos, dame una explicación de lo que vamos a estudiar. Mira, la lógica es esa disciplina que a vos te va a proporcionar métodos para distinguir cuándo razonamos bien de cuándo razonamos mal. Por ejemplo, nosotros estamos contentos acá de Pavón. ¿Podríamos aplicar la lógica a Pavón? Pipi Novello sostiene, la hipótesis de Pipi es que Pavón solo rinde frente a equipos chicos. Ajá. La lógica es fundamental para analizar este tipo de argumentos, pero A ver. muchas veces lo que allí está operando es la lógica informal, porque hay ciertas falacias que son razonamientos que no son lógicamente incorrectos, pero que funcionan en la práctica. Dame ejemplos no con Pavón, ejemplos de falacias que no son lógicamente incorrectos, pero que funcionan en la práctica. Si tuviese que marcarme un ejemplo. Suponete que ustedes son todos futboleros y estamos en una radio futbolera. Si uno dice, Caruso Lombardi argumentó tal cosa, y yo te digo, pero Caruso Lombardi es un vendehumo. Eso es un argumento contra el hombre, un ad hominem. Vos en realidad no estás analizando la estructura lógica de lo que Caruso Lombardi dijo, sino que estás generando un efecto psicológico de rechazo hacia la persona y entonces no estás tomando en cuenta lo que en verdad importa, que son los argumentos. Muy interesante, eso se llama ad Hominem ad o hominem. contra el hombre, Bien, exactamente. dale, otro ejemplo. Otra variante es variante. la apelación a la ignorancia, por ejemplo. Cuando vos decís, como todavía no hay pruebas que demuestren que el ser humano, que demuestren, suponete, que hay vida en Marte, entonces podemos afirmar concluyentemente que no hay vida en Marte. Argumento absolutamente falaz, porque hay una distancia enorme entre el conocimiento Ujú. y lo que ocurre en la realidad. Es decir, podemos aún no haber descubierto que haya vida en Marte y no obstante haber vida en Marte. Ujú. Entonces es falaz a partir de la falta de conocimiento. El cuadrito que te hacen estudiar se llama Ponen. Sí, modus ponens. ¿Qué es ese cuadrito que hay que estudiar? Son reglas de inferencia. Yo te quiero felicitar, Ale, porque estuviste haciendo la tarea Sí. y vi en tu estado de Instagram que estabas resolviendo las tablas de verdad. Sí. Fundamental. Y Sí. aquello que vos mencionás, el modus ponens, es una estructura lógica. No, bueno, tan pero famosa. perdón. Sí, cómo no. Perdón. Vos que estás hablando de lógica, si yo pienso lógicamente, él pone algo en el estado de Instagram para hacerle creer a los demás que en realidad está estudiando. Esa domina.
¿Entendés? Seamos lógicos. Porque si Seamos vos estás lógicos. estudiando no tenés tiempo para subirlo a Instagram. Ahora en un rato, cuando tengamos la clase, vamos a ver si tiene razón o no. Pero el modus ponens, por ejemplo, es una regla de inferencia. Es tan popular que se le puso un nombre. Dado un condicional y dado el antecedente, se infiere el consecuente. haber dado un condicional. Suponete que yo te digo, si llueve, entonces me mojo. Ese es un condicional. Si llueve, entonces me mojo. No, porque puede ser que si llueve yo salga cubierto y no me mojo. Buen punto el que marcaste. Ahí la condición suficiente tendría que agregar otras cláusulas, como por ejemplo que vos no tenés paraguas, que no tenés piloto. Pero concedeme, Ale, que el hecho de que llueva, y supongamos también que vos no tenés piloto, que no tenés paraguas, que estás al aire libre, es una condición suficiente para que te mojes. Si vos me concedes eso y me decís además que está lloviendo, entonces se deduce lógicamente que te mojaste. Qué Eso difícil. desde el punto de vista formal. Sí. Formal. Sin embargo, si vos me dijeras si vos partieras del mismo condicional, si llueve entonces me mojo, pero después afirmaras que te mojaste, de ahí no se infiere que ¿Vos llueve. entiende lo que está diciendo o no? ¿O Sí. les cuesta? Sí. A mí, Sí, se hago no, lógico. no, Es no, hermoso. no, es hermoso, pero es Está durísimo. buenísimo. A ver, es complicado, Pipi. Sí. No, es déjame- complicado. ¿Y déjame qué analizar, tenés que Pablo. saber? ¿Qué tenés que saber para, suponte, tengo que saber las tablas, las tengo que saber? Eso sí, no en un parcial o o saber de lógica, eso lo tenés que tener en la cabeza. Es como más por más, menos por menos, más por menos, Sí. esa tabla la tenés que tener. Claro que tiene mucho de matemática, Ale, lo que decís es muy importante. De hecho, hoy en día la lógica es lógica matemática. Entonces, yo te traje un resumen, que espero Sí. que te venga bien, donde vamos a partir desde el principio. La primera pregunta que yo planteo es la que vos me hiciste, ¿qué es la lógica? Yo te dije, la lógica te permite distinguir los razonamientos que están bien, los válidos de los inválidos. A continuación vamos a decir que es un razonamiento. Es un conjunto de proposiciones en el cual se pretende que una de ellas se infiera o se siga de las otras. Y una vez que vos me sigas con esa última definición, ahí vamos a ir a las tablas de verdad. Porque las tablas de verdad son las que te van a decir con qué proposiciones te podés encontrar. Ahora, el que está escuchando la radio, ¿no? Y que tiene ganas de leer sobre lógica o aprender lógica, ¿es aplicable la lógica en el día a día? Por Obvio. supuesto, Ale. ¿Sí? Obvio. Claro que sí. No, pero media novio, Pero porque es que sí, pero tiene Para un las filósofo. entrevistas, Viviríamos para las todos entrevistas mucho te van a mejor. servir. Pero obvio. Sí. En el día a día. Pero salgan de un Para tipo como yo discutir, que labura entrevistas. no, para pero ¿qué te- discutir con alguien, para negociar, qué sé yo, negociar un aumento de sueldo con tu jefe, qué sé yo, te puede servir un Si montón. yo hubiera aplicado la lógica, nunca hubiera aceptado estar en este programa. ¿Entendés? Pero Si además, A, entonces B. Claro. el ejemplo que estaba dando recién de Caruso Lombardi es tal cual. Acá directamente, en una discusión, vamos directamente, le apuntamos al sujeto y no a la cuestión en sí. Que eso Totalmente. se usa mucho y lo Para vemos mucho descalificar. en medios de comunicación. Claro. Exactamente. Exactamente. Lo Entonces, explicaste mejor que yo. Es exactamente eso. de alguna manera es eso. No. Vi eso, digo, se Es repite eso. constantemente eso. Es eso. Es eso. Es eso. Te veo, es que estás asustado, No, es que, ¿sabés que estoy asustado? Porque te cuento. Si te ¿Sabés por qué? si Porque vos le tenés tenés que miedo. No, Pete, ya Pero me quedé él- tranquilo con Roberto en algo. Es crack. ¿te das No, cuenta? y explica Porque- fácil, Sí, explica explica fácil. Se nota que docente. Bueno, pero eso. ¿Sos buen docente o no sos buen Pará, docente? la lógica, tiene atada. para- Atada, Roberto Ser, Escuchá atada, esto. sos crack, se Para, nota. para Gracias. entender la lógica, ¿no tenés que estar cerca de la navaja de Ockham, por ejemplo? Por supuesto, qué buen. Ese principio Ay, es fundamental. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio Daniel! A ver. Espera, ¿qué A tiene ver, que ver? Exactamente, también conocido como principio de parsimonia. Ahí tenés. Ante dos explicaciones. es el de Alan Golsassani, Si vos principio de tenés, parsimonia. exactamente, suponete que vos tenés diferentes explicaciones sobre el mismo hecho. Sí. La más probable es la más simple. La navaja de Ockham te dice elegí la explicación más simple. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo de nuevo. Si vos tuvieras- pero para Ockham, que fue un filósofo, un pensador. Fue un franciscano, Perdón, ¿cómo? un gran lógico y franciscano Sí. que en la Edad Media propuso el principio, que por supuesto recibió su nombre, ¿Qué que- dice ese principio que enuncia? que si vos tenés diferentes explicaciones sobre la misma evidencia empírica, tenés que elegir la más simple. Hay un capítulo incluso de Doctor House que se llama algo así como la navaja de Ockham. Que lo aplica todo el tiempo eso. Exactamente. Y va para cualquier cosa, para el día a día. Vos Yo- tenés que bajar la lógica a tu día a día para entender todo esto. Totalmente.
Debe ser un buen ejercicio tipo para la justicia, para un fiscal, para tratar de Totalmente. explicar algo. Yo ¿no? si fuese Una profesor situación. algún día, bajaría ejemplos. Yo a veces me ponía a pensar ayer, mientras preparaba la guerra de los 30 años, ¿no? Si la paz de Westfalia, y pensaba, cuando Lutero te provoca el cisma, cuando clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, No, vende. no, está tirando pará, más. ¿sabes qué voy a vender? ¿Sabes Sí, que le el tipo encanta. denuncia, entre las tantas cosas denuncia, que la iglesia vendía perdones, Sí, las indulgencias. las indulgencias? Fue el Odebrecht de esa época. Lutero Sí, sí, es sí. el Odebrecht el O-mecanismo lo inició Lutero. Gutenberg, con la imprenta, es el redes sociales de esa época. O sea, el negro arma los tipos móviles y generó un quilombo mundial enorme. Sí, o sea, masificó. fueron todos exactamente. Total. Escúchame, Tronco, ¿cómo no estudié? No me lo preparo con vos a lógica entonces. No, porque yo no tengo ganas de preparar a nadie, ¿no? Dale, para A veces un te poco. extraño, a veces estoy cursando y te No, pero extraño. si hubieras estudiado abogacía, yo estaba ahí al lado tuyo. ¿Para qué? ¿Por qué? A mí me encantaría estudiar abogacía, es ¿Pero más, por qué no lo cuando haces? me sobre un peso, lo voy a hacer. Yo quiero ser abogado y quiero empezar a demandar absolutamente a todos. Yo quiero ser abogado para demandar gente, para demandar, ¿cómo se llama? Baldosa floja. Sí, yo soy, es más, mi estudio de abogado se va a llamar Demanda. Che, escúchame. Entonces vos serías el Samuel de esta época. No, yo no transo. Escúchame, ¿y qué das clases de qué, Robert? ¿Das clases de...? En la Facultad de Filosofía y Letras de Filosofía de las Ciencias, pero en la Universidad de Luján, por ejemplo, la materia se llama Epistemología de las Ciencias Sociales. Ah, ¿De los cuál? Lelutier tienen un temazo de... Exacto, la cumbia epistemológica. ¿Y por qué te gusta más la...? Porque Sí, sí. vas más hacia el pensamiento, vas más hacia... A ver, sos licenciado en filosofía, pero te gusta más lo más ligado a lo científico que otra cosa, por lo que... Efectivamente, Ale, hay dos grandes ramas en la filosofía. Una es la filosofía analítica, que le presta mucha mayor atención a la precisión en el lenguaje, y otra es la filosofía continental. Yo estoy en la primera rama, la filosofía analítica. Tu lenguaje me remite mucho a los positivistas lógicos, que son algunos exponentes de esta corriente que se ha solido vincular con los cientificistas. Entonces, efectivamente, tenés razón que los por ejemplo, papers vos, que escribo tienen más... los papers que escribís, ¿sobre qué son? ¿Qué paper tenés publicados? Tengo varios papers publicados sobre mi tema de doctorado, que es la inferencia a la mejor explicación. Vos tenés un doctorado, tu tesis es ¿sobre qué? Sobre inferencia a la mejor explicación. A ver, Les voy eso. a contar brevemente qué es eso. Vos tenés una evidencia empírica intrigante. Supongamos en Doctor House. Vos tenés un diagnóstico que, o mejor dicho, tenés un caso que no responde a los diagnósticos usuales. Entonces tenés un equipo de médicos que cada uno hace un diagnóstico diferencial. Sí. Bueno, hay ciertos criterios que a vos te tienen que llevar a elegir la mejor explicación. Dale, sí. Y eso es lo que se llama inferencia a la mejor explicación. Y se aplica tanto en el nivel científico, en la historia de la ciencia. Yo ahora estoy analizando casos de la paleoantropología, de determinadas ciencias empíricas, en las que se aplica todo el tiempo ese tipo de inferencia. Y luego se proyecta también en un debate filosófico que tiene que ver con lo siguiente, Ale. Hay científicos que creen que los electrones existen efectivamente en la realidad. Sí. No son simplemente entidades inobservables que se postulan para hacer predicciones que se cumplen, sino que hay electrones. O sea, el electrón tiene el mismo grado de existencia que la mesa, solo que la mesa es directamente observable y el electrón no. A ver. Esos científicos se llaman realistas científicos. Sí. Y hay toda otra rama que son los antirrealistas científicos, que creen que en realidad se postulan términos como electrón, átomo, inconsciente, porque funcionan y te permiten hacer buenas predicciones, pero que no tenés por qué pensar que existen efectivamente en la realidad. Pero está comprobado empíricamente que existen. Ese es un buen punto, Ale. No está comprobado empíricamente porque es un debate metafísico, podríamos decir del orden filosófico. Lo que está comprobado científicamente es que esas teorías funcionan. Pero no está comprobado, no se vio al electrón. No se lo tocó al electrón, digo, no se lo tocó, no se lo comprobó, no hubo una comprobación científica, empírica, no estuvo ahí el electrón. No, lo único que vos podés observar, Ale, son los efectos. Es decir, lo que el científico te dice es, si hay un grupo de electrones en esta cámara de niebla, vos vas a ver un haz luminoso.
Entonces el científico ve un haz luminoso, hay un video en YouTube sobre eso. Y llega a la conclusión de que hay electrones. Exactamente. Pero no ve los electrones. Pero no ve los electrones. Brillante, está tremendo. ¿Te das cuenta, Ale? hace pensar. Y entonces, ¿qué te dicen los que creen que los electrones existen? Te dicen que aplican una inferencia a la mejor explicación y que la mejor explicación de que la ciencia tenga el éxito que tiene es que tiene que haber electrones. O sea, tu intuición, Ale, es realista, pero tienen que estar ahí los electrones. ¿Y vos en cuál pensamiento te sentís más cómodo? ¿En los realistas o en los otros? Yo me estoy volviendo progresivamente más antirrealista, pero aún no tengo una posición definida. De hecho, en mi tesis de doctorado lo que argumento es que la inferencia a la mejor explicación por sí misma no te lleva ni a ser realista ni a ser antirrealista. Que dependiendo de los supuestos que vos portes, los supuestos con los que cargues el razonamiento, vos podés llegar a una conclusión realista o a una conclusión antirrealista. Así que todavía no tengo una posición definida, aunque si me apuras te digo soy más antirrealista que realista. Yo te voy a decir una cosa, yo fuese Agustín Vila, lo pongo a comentar partido de fútbol, con una mirada diferente. ¿Sabes la cabeza que tiene un pibe así, como Azar, que te podría observar un todo, en vez de decir, bueno, le pegó con pierna derecha, o sea, las cosas que podría observar y ver él? Analicemos si Guanchope Ávila es el 9 de Boca o no con la mirada de él. Me da la razón cuando analiza. Es difícil no darle la razón a Pipi, la verdad. Es muy linda la ciencia aplicada a lo que nos rodea cotidianamente y que por ahí no lo percibimos. Desde la otra vez leía una teoría de Hawking sobre los penales. Claro. La probabilidad del éxito de un penal. Me parece fantástico, me encanta ver la ciencia en estas ¿La cosas. probabilidad de éxito de un penal? Sí. El penal perfecto. Hawking en algún momento analizó... ¿Quién? Hawking, Stephen Hawking. Analizó la posibilidad de que se concrete el penal perfecto, las probabilidades del éxito del penal perfecto. Y es genial por ahí a veces que una ciencia que por ahí entendemos que es muy sofisticada puede llegar a cosas que realmente nos están rodeando todos los días. Dame un poquito de campo, dale. Presenta. Señores, las 4 de la tarde, no queda más tiempo de nada, nos vamos. Nos fuimos. Gracias por todo, gracias Robert. Gracias a ustedes, un placer. Un poquitito. Dale. Pipau, Nos vemos mañana, Ale. suerte, nos vemos Gracias, mañana. gracias, por Pásenla favor. lindo, chau, hasta mañana.